Hola niños de tercero básico, soy la profesora Viviana y vamos a trabajar la etapa número 7. Aquí corresponde la nueva etapa. Vamos a ver, que lo que vamos a ver aquí es una síntesis de los aprendizajes que tratamos en todas las etapas anteriores, en la 4, 5 y 6. Vamos a ver primero los contenidos que tratamos en la etapa número 4. Recuerden que lo que vimos fue la noticia. La noticia es un texto no literario, por lo cual es un texto que no está inventado, es un texto real, que el propósito tiene de informar de manera objetiva sobre un hecho que haya pasado. La estructura de la noticia es el epígrafe, que va sobre el titular y entrega algún dato como el lugar o la fecha de lo que ocurrió. El titular, que resume la noticia en una oración, con la información más importante. Yo con el titular puedo saber de qué se trata la noticia. La bajada, que entrega la información puntual de la noticia. La bajada por lo general está bajo del título y la letra es un poquito más pequeña que el titular, pero un poquito más grande que todo el cuerpo. El lead o la entrada es el primer párrafo y ese párrafo es el que entrega toda la información básica de las preguntas que se hacen en la noticia. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Ya? El cuerpo ya va todo lo que es el detalle de la información y toda la escritura que viene posteriormente. Y está escrito en columnas. Y la fotografía que ilustra la noticia para comprender mejor. No todas las noticias tienen infografía. Las noticias que son más importantes y ocupan más espacio dentro de un periódico llevan fotografía, pero hay algunas noticias que son más pequeñas que no siempre la llevan. Vamos a ver esta noticia. Si te das cuenta, al principio dice pensando y cuidando el medio ambiente. Eso es el epígrafe de nuestra noticia. Luego, donde dice se celebra el Día de la Tierra, es la letra más grande y eso es el título o titular de la noticia. Luego, si te das cuenta, abajo del titular hay una letra que es un poquito más pequeña pero más grande que todo el cuerpo que está abajo y dice en un día soleado en el parque los niños pudieron divertirse con varias actividades que motivan a respetar la naturaleza. O sea, acá me da como mucho más datos de la noticia y eso es la bajada de título. Luego tenemos todo el primer párrafo donde sale la información, por ejemplo, quiénes o cuándo, el Día de la Tierra, quiénes y qué hicieron y todo eso se llama el lead o la entrada. Después ya tenemos todo el resto de la noticia que vendría siendo el cuerpo, donde se entrega más detalle de lo que me dijeron anteriormente. O sea, más detalle de cómo se celebró el Día de la Tierra, de quiénes estaban, dónde fue, cómo lo hicieron. Aquí tenemos una fotografía donde yo me puedo imaginar ya y puedo entender mucho mejor cómo lo hicieron. Veo a las personas, veo lo que están haciendo. Y abajo de la fotografía está el pie de fotografía donde me explican la fotografía. Por ejemplo, dice niños y adultos celebran el Día de la Tierra. Me están explicando lo que está pasando en la fotografía. Toda noticia responde ciertas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Y qué sucedió? Todas estas preguntas por lo general son las que te responde una noticia. Y como dijimos anteriormente, estas preguntas que son las esenciales están respondidas en el lead o la entrada de la noticia. Ahora vamos a repasar lo que aprendimos en la etapa número 5. Y en esta etapa aprendimos del cuento. El cuento es un texto que nosotros desde pequeñitos nos familiarizamos con él. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños los papás nos leen cuentos, en el jardín nos leen cuentos,
Todos conocemos o hemos escuchado alguna vez la Caperucita Roja, de los Tres Chanchitos. Entonces son los textos que son más amigables, más cercanos a nosotros. El cuento es un texto literario. ¿Por qué es un texto literario? Porque no son hechos reales como lo vimos en la noticia. El cuento son cosas ficticias, son seres ficticios, todo está en la creatividad del autor del cuento. Los personajes, lo que hacen los personajes, los problemas que tienen los personajes, dónde realizan los hechos, todo eso tiene que ver con la creatividad del autor. El cuento tiene elementos que me ayudan a que esto funcione y tiene una estructura. Vamos a ver primero cuál es la estructura. La estructura es el inicio, el desarrollo y el desenlace. En el inicio se presentan los personajes, el lugar y la situación inicial. O sea, por lo general el cuento empieza había una vez, en un día muy lejano, en la mañana, siempre te dicen cuándo y había una niña que salía y me iba diciendo quién es el protagonista del cuento y lo que va pasando. Luego tenemos el desarrollo. ¿Qué pasa en el desarrollo? Ahí ya presentan los hechos y cómo se van desarrollando esos hechos hasta que se genera el problema. El cuento tiene que tener un problema. Entonces, al principio el personaje te muestra como la vida que tiene y después va pasando cosas que el personaje ya empieza a meterse o a estar dentro de un problema. Y en el desenlace se soluciona ese problema y ocurre el final del cuento. Ahora, los elementos los vamos a ver más abajito. Como dijimos anteriormente, los elementos son el ambiente, los personajes, el tiempo y la trama. El ambiente es dónde suceden los hechos, en qué lugar suceden los hechos. Los personajes, quiénes son los que protagonizan estas historias, tanto los buenos como los malos, los personajes principales como los secundarios. El tiempo, ¿cuándo suceden? Una mañana, una tarde, en la noche, en el pasado. Y la trama, que obviamente es todo lo que pasa en el cuento, todos los acontecimientos, los problemas, todo lo que hacen los personajes es la trama del cuento, es toda la historia que hay en el cuento. Recuerda que los personajes deben tener características. Todas las personas o personajes, tanto animales o personajes que son animados dentro de un cuento, tienen características. Y estas características pueden ser físicas o pueden ser psicológicas. Las características físicas son aquellas que tú puedes ver a simple vista. Tú al mirar a una persona o mirar a un personaje, tú ya reconoces inmediatamente las características físicas. ¿En qué se refiere? A si es alto, si es bajo, si es gordo, si es delgado, si tiene el pelo crespo, lo tiene liso, si tiene el pelo largo, si usa zapatos rojos, zapatos verdes. Todo eso que tú puedes ver a simple vista son características físicas. El color de la piel, el color de los labios, el color de los ojos. Pero también tenemos unas características que no vemos a simple vista, que se llaman características psicológicas. Y estas características no las podemos ver porque están dentro de la persona. Son sus sentimientos, son sus pensamientos. Es como esa persona actúa, es como siente. Si una persona es envidiosa, si una persona es trabajadora, si una persona es astuta. Todas esas cosas, ¿cómo las puedo ver si no las veo a simple vista? Porque cuando yo vaya leyendo el texto me voy dando cuenta de cómo se va comportando esa persona o ese personaje. Si es obediente con lo que le dijo tal vez la mamá, si es desobediente, si es egoísta. Todas esas cosas yo lo voy viendo dependiendo de cómo se comporta. Y ahora vamos a ver nuestro contenido de la etapa número 6, que son las fábulas. La fábula no está muy lejano a lo que es el cuento, así que no nos va a costar mucho porque es bien cercano. ¿Y qué son las fábulas? Son textos narrativos breves, al igual que el cuento, que generalmente tienen como protagonista a animales. Esa es la diferencia. En un cuento pueden haber personas, pueden haber animales, pero en la fábula, por lo general,
hay sí fábulas con personajes, con personas, ¿ya? Pero por lo general, la mayoría son con animales que son personificados. ¿Qué significa? Que los animales actúan como actúan las personas. Hablan, sienten, se comunican, todo como una persona. Por eso se llama personificación. Y ellos también tienen características físicas y psicológicas. Y al igual que el cuento, la fábula tiene una estructura, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Pero, ¿cuál es la diferencia? El cuento tiene como propósito entretener al lector. En cambio, la fábula, el propósito, o sea, el objetivo para escribir una fábula es dejar una enseñanza. Y esa enseñanza se llama moraleja. Y los elementos que tiene la fábula, igual que el cuento. Tiene personajes, tiene un ambiente, tiene un tiempo, tiene una trama. ¿Por qué? Porque tenemos que tener personajes que realicen las acciones, que tienen que estar dentro de un ambiente. No pueden estar volando en el tiempo. Tiene que haber un tiempo determinado donde ellos realicen estos acontecimientos, estos hechos, y tiene que haber un problema, tiene que haber una trama. Vamos a observar la estructura de la fábula. ¿Cierto? Aquí vemos una silueta de una fábula. Lo primero que vemos con rojo ahí es el título. La fábula, al igual que el cuento, lleva un título. La primera parte es el inicio, que al igual que el cuento, te presenta los personajes y la situación inicial. Después tenemos el desarrollo, que es donde ocurren los hechos, ocurren los problemas. Después tenemos el desenlace, donde se soluciona aquel problema. Pero aquí tenemos al final algo que no está en el cuento, que es la moraleja o la enseñanza que esta fábula me dejó. Vamos a ver un ejemplo acá. Aquí tenemos una fábula cortita que se llama El asno vestido con la piel del león. Entonces tenemos lo que acabo de leer es el título. Aquí es bien cortita la fábula, ¿ya? La primera parte, disfrazado el asno con la piel del león, sembraba el terror a 100 leguas a la redonda. O sea, ya nos presenta el personaje. Ya sabemos que es un asno, el personaje principal. Ahí está el inicio. Luego tenemos el desarrollo, donde aquí ya me cuentan, ¿cierto? Que él anda asustando a todo el mundo y que justo se le ve una oreja y lo descubre un campesino. Y agarrando el labrador un palo, ¿qué pasa al final? El asno se va corriendo a su molino. Y ahí se soluciona el problema y él dejó de asustar a todo el mundo. ¿Y qué nos hay ahí? Ahí está él, la moraleja o la enseñanza. Muchas personas hay que, usando ropas y armas de caballero, aparentan ser lo que no son. Entonces tienen que tener cuidado porque no todas las personas son como uno las ve. Hay gente que aparenta ser muy buena y de repente es muy mala. Entonces, pues chicos, ¿qué recordamos en la etapa número 5? Vamos a hacer una síntesis muy rapidito de los tres. Primero, que el cuento es un texto narrativo breve que tiene como propósito entretener al lector, que tiene una secuencia narrativa, que es inicio, desarrollo y desenlace, que los elementos del cuento son personaje, ambiente, tiempo, trama, que las características de los personajes pueden ser físicas y psicológicas. Las físicas las podemos ver a simple vista, pero las psicológicas son aquellas que no se pueden ver, pero lo descubrimos con las actitudes. La otra síntesis es: la noticia es un texto no literario que nos informa de un hecho real de manera objetiva. Tenemos las partes de la noticia, las características de la noticia. Y finalmente, en la última etapa, que la fábula es un texto literario que tiene como propósito dejar una moraleja, que sus personajes son principalmente animales y su estructura es inicio, desarrollo, desenlace y moraleja, que la moraleja es una enseñanza y que sus elementos son los mismos que el cuento.
trama, personajes, tiempo y lugar.